Ah, por acá igual. Hola, Katy, ¿qué tal? Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Pablito? Bien, bien, muchas gracias, Víctor. ¿Cómo han estado? A ver, vamos a ver en esta reunión. ¿Qué tal, Yuri? Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola a Bien, bien. todos. En la... A ver, veamos un tema fundamental en el mecanismo, ¿no? En el mecanismo de la literatura del maestre, ¿no? Ya. Y la clave musical que gobierna el mecanismo de la encarnación sonométrica, ¿no? Es un tema fundamental que aparece en la literatura del maestre y que es desarrollado específicamente en el capítulo de la música, ¿no? En en una parte, en las partes iniciales del sexto mensaje, ¿no? Cuando estudiábamos esa imagen en la que se produce la encarnación. A ver, aquí. En la página 77 de la introducción del arte. En lo que concierne a la fiesta de Navidad o Noel, la conmemoración del nacimiento del Cristo, ya, este es el tema que quiero recordar, queremos recordar. Se establece la cruz, que está en relación con los signos cardinales, Aries, Libra, Capricornio, Cáncer. Entonces, una vez que se establece esta cruz, se afirma, ¿no? Tendríamos pues los solsticios y los equinoccios como puntos extremos de la cruz, cuya cima estaría iluminada por la posición del Sol el 22 de diciembre, como si el rayo descendiera a las tinieblas. La involución en la materia, caracterizada mejor por aquel que ha simbolizado el incarnatus est. Ya, entonces la idea es el análisis de este mecanismo de encarnación, que es fundamental, ¿no? Hay que, conviene recordar aquella idea de Mircea Eliade, ¿no? La que aparece en uno de los capítulos, una nota
en su libro Historia de las Creencias Religiosas, en uno de los 4 tomos, ¿no? La nota se refiere a lo que él considera, a lo que él da como una definición de en qué puede consistir la iniciación la iniciación como sistema, ¿no? Tenemos la afirmación en el Yuga Yoga de la iniciación, considerada como la transmisión organizada de las ciencias sagradas, ¿no? Estamos de acuerdo en que entre las ciencias sagradas se encuentran especialmente aquellas 3 que forman parte de la temática inicial del propósito 22, en el que se hace referencia al sistema de la encarnación, bueno, al tema de la encarnación, pero particularmente al papel que juegan los 3 reyes magos, ¿no? En relación con el tema de la encarnación. Y sobre todo se hace referencia a las 3 ciencias que los magos representan, ¿no? En tanto que portadores del oro, el incienso y la mirra, ¿no? El oro asociado a la alquimia, el incienso a la astrología y la mirra a la magia. Ahora, también se podría considerar que en el mecanismo o los 3 temas o las 3 ciencias fundamentales tienen como centro el evento de la encarnación, ¿no? De este sistema, el encarnatus est. Ese sería. En lo que sigue del texto, en el 6º mensaje, el texto dice: entonces vamos a terminar así esta introducción con una idea general sobre la tesis que defiendo, es decir, aquella del retorno a la mística. Evidentemente, no puedo desplegar suficientemente un análisis en todo lo que está contenido en estas páginas. Trato de recordar simplemente los elementos principales del carácter esotérico con el cual hay que considerar el arte en general. Entonces, es a continuación de la afirmación de este mecanismo, ¿no? De encarnación. Lo hemos estudiado en función de las fechas y ciertos términos con los que se inicia aquel término, ¿no? Con el que se inicia el 5º mensaje, ¿no? Escribo desde el corazón y con la idea de traer la luz. Y luego, esa afirmación situada en Capricornio, ya que ese es el tema que corresponde al mensaje 5º, ¿no? Y la relación que existe directa en cuanto a mecanismo de descenso de la luz. No tengo otra pretensión al escribir este libro que la de dar luz a los buscadores. De eso en el mensaje 6º, ¿no? Propiamente hablando, no se trata de una obra sobre arte tal como se entiende habitualmente, sino sobre el arte dentro de su forma real. De inmediato hace referencia, ¿no?, al sistema de conocimientos que transmite y al clima de esa transmisión, ¿no?, en el sentido de hacerse intermediario de una tradición que no necesita ser defendida, sino simplemente expresada para los que permanecen en la ignorancia o para los que demandan saber. También señala, ¿no?, en lo que concierne a esta pequeña obra, pienso, se refiere al arte. Estamos en la introducción, en la página 56. En lo que concierne a esta pequeña obra, pienso que hay suficientes tratados sobre la historia del arte para que pueda permitírseme pasar por alto un orden cronológico y listas nominativas completas. Supongo que es también interesante mirar a esa rama del ideal humano desde otro punto de vista. Se trata de un darshan, por lo tanto, ¿no? Y el darshan corresponde a la visión, y la visión es inherente al mecanismo propio de Agna, del 6º chakra. En todo caso, esta luz que desciende, la que va del 5º mensaje al 6º mensaje, a través de las posiciones de Capricornio y Cáncer, unidas por la expresión, unidas por la idea de traer la luz y de ofrecer la luz, ¿no? Esa luz es esta, ¿no?, la que tiene que ver con el descenso del rayo a las tinieblas, la involución en la materia, ¿no?
y que se caracteriza mejor por este incarnatus est, o sea, el que encarna, ¿no? O la encarnación que se cumple, ¿no? El modo en que se cumple la encarnación. Habría que relacionar, ¿no?, esta idea, este tema, con aquella idea que presenta Elíade a propósito de la iniciación misma, ¿no?, como el mecanismo a través del cual se produce el retorno del héroe, dice él, ¿no?, el regreso del héroe. Se puede considerar, ¿no?, con toda claridad que el héroe al que hace referencia está en relación estricta con el arquetipo, ¿no?, que se presenta en cada una de las épocas. Pero la idea de Elíade es muy adecuada, ¿no? Está en relación con el renacimiento del héroe. Este renacimiento que es todo este tema de la segunda venida en todos los sistemas, ¿no?, como Kalki, Avatar en el pensamiento hindú, como Imam Mahdi en el Islam, como Maitreya en el budismo, como Cristo glorioso en el cristianismo, como aquella venida, ¿no?, que tiene que ver con los instructores americanos, especialmente el instructor del hemisferio sur, ¿no?, del paralelo 30 sur de Capricornio, ¿no?, cuya venida corresponde exactamente a la regencia de Saturno y la edad antigua, ¿no?, la edad anterior, porque esa es la última instrucción con el pensamiento inca, ¿no?, con el sistema inca. Es una referencia a eso, ¿no? Por lo tanto, está en la misma categoría, se podría decir, que la afirmación de la égloga cuarta de Virgilio, ¿no?, en relación con la llegada, la vuelta, ¿no?, de quien rige la edad de oro, es decir, Saturno. Entonces, este Saturno que se presenta como Saturno al inicio, al origen, ¿no?, el origen del sistema de medidas, en lo que consiste realmente la transmisión. La transmisión es fundamentalmente eso, ¿no?, un sistema de medidas, un sistema de matra. Y en el sistema matra, la medida antigua, la arjé matra, el arqueómetro, está conectado con la posición de Saturno. Tenemos que recordar esa referencia que el maestre hace, ¿no?, en el primer tratamiento del tema de Jesús, cuando él hace la síntesis sustentada en el pensamiento arqueométrico precisamente. Él recuerda esa conjunción Sol-Saturno, dice él, en el grado 15 de Capricornio. Entonces, el grado 15 de Capricornio hay que tomarlo como una posición prevista, predicha también, y que es aquel en el que se han de ubicar los sistemas de transposición que surgen de la arqueometría. Por eso, todos los sistemas están armados en el grado 15 precisamente, ¿no? Todos los triángulos que ustedes conocen, los 8 que se arman en el arte de la nueva era, tienen como punto de referencia el grado central de cada uno de los signos zodiacales, ¿no? Por lo tanto, el grado 15. Allí han de coincidir la conjunción Sol-Saturno para el sistema antiguo, ¿sí? ¿En qué contexto el maestro hace ese análisis, ¿no? Lo hace en el sentido de, a través de la observación de esa conjunción de Sol y Saturno en el grado 15 de Capricornio, a partir de esa determinación, digamos, establecer todo el sistema de correspondencias arqueométricas, ¿no? Al mismo tiempo, Sol y Saturno coinciden, entre comillas, en sus funciones, ¿no?, en el mensaje quinto, porque se refiere al Sol de medianoche, al Sol nocturno, en realidad. Ese Sol nocturno es el que está en conjunción con ese grado 15, ¿no? Pero no hay que esperar mucho una conjunción eh, en el sentido celeste del término. La conjunción Sol-Saturno obviamente se va a producir cada 28 años, ¿no? O sea, es posible situar ahí cada 28 años una conjunción de Saturno con el Sol. Es más
es interesante considerar esa conjunción como la propuesta misma del mensaje quinto, ¿no? Por el sol invicto, que es ese sol que encarna a través de Capricornio, cuya encarnación, cuyo descenso como rayo hacia las tinieblas se inicia en el grado 15 de Capricornio. Del grado 15 al grado 22 de Capricornio, que es el que correspondería, el que tendría que ver, ¿no?, con la fecha exacta, si está en 7, ¿no? Esos 7 son los que se recorren desde Saturno hasta Cáncer, ¿no? O desde Saturno hasta Cáncer en ese eje, o desde el final de Capricornio, perdón, desde Capricornio hasta Cáncer, o desde el final de Capricornio hasta el punto en el cual se produce el cambio entre Cáncer y Acuario, es decir, la sede de los dos luminares. Entonces, esos 7 términos, ¿no?, de 15 a 22 colocados, los trasladamos, pero no en el sentido físico, no es esa la idea, sino más bien en el sentido de estas dos funciones, ¿no?, que coinciden, Saturno con el Sol, en la presencia, en la manifestación del mensaje quinto. A su vez, ahí se inicia el descenso del rayo, ¿no? El rayo desciende, por eso lo de fiat lux por un lado, y por eso lo de incarnatus est, la encarnación que empieza con el sol en Capricornio, concluye, se completa en Cáncer, ¿no? En la encarnación que empieza en el mensaje quinto se completa, se hace posible realmente en el mensaje sexto. Cuando el maestro hace el análisis como si el rayo descendiera a las tinieblas, la involución en la materia caracterizado mejor por aquel que ha simbolizado el incarnatus est. La referencia es a la iluminación de la cima de la cruz de los solsticios y equinoccios, la iluminación de esa cima por la posición del sol el 22 de diciembre, ¿no? Entonces, por eso fijamos allí la fecha, 22 de diciembre. Ahora, en ese mismo 22 de diciembre, el rayo inicia el descenso a las tinieblas, ¿no? Se produce entonces el incarnatus est, empieza allí, se concluye en Cáncer. Entre ese 15, desde donde empieza la arqueometrización o donde se sitúan todos los puntos de arqueometrización, hasta el 22 tenemos los 7 términos, pero esos 7 términos son los que corresponden o los que van a estar entre Cáncer y entre Capricornio y Cáncer, ¿no? Porque se trata de los 7 planetas, ¿no?, con la doble regencia de Capricornio, Acuario, la de Sagitario, Piscis, y así seguimos en los sistemas de regencias, ¿no?, hasta llegar a la de los dos luminares. Al final, por lo tanto, de ese proceso donde está realmente el rayo es en el nacimiento, precisamente, ¿no? Entonces, claro que el nacimiento del Cristo cósmico, la llamada al Cristo cósmico, el nacimiento del Mesías para los hombres en general, se produce en Capricornio. Pero si ese es el Mesías para los hombres, el otro, el Cristo cósmico, se encuentra en el otro extremo, ¿no? En el otro extremo. La referencia la podemos tomar de esa manera de reflexionar que pone el maestre cuando hace referencia al nacimiento de Solnech, al esquema de Solnech. Entonces él dice, ¿no?, hay que considerar esto desde la perspectiva de que este nacimiento está localizado en Cáncer, mientras que la relación con el Mesías se encuentra en el signo de Capricornio. Esta oposición entre Cáncer y Capricornio, entre Capricornio y Cáncer, es la que establece la relación entre los dos. Ahora, la encarnación no está en relación realmente con un individuo, ¿no? Cuando el texto avanza en el maestre, ¿no?, habla del incarnatus est y dice, entonces vamos a terminar así esta introducción con una idea general sobre la tesis que defiendo, es decir, aquella del retorno a la mística. Luego, esa encarnación ocurre por medio de un retorno a la mística, y el retorno a la mística
es el tema específico del sexto mensaje. Luego, si se percibe la realidad crística, la iniciación crística y todos sus matices y mecanismos que hemos venido estudiando, y se busca entre qué mensaje se puede presentar este mecanismo, pues entre el quinto y el sexto. Por un lado tenemos el número de los mensajes, ¿no?, que son los polos de un movimiento que se inicia en esa fecha. Pero en esos polos también se encuentran los 7 términos, que es la distancia entre el grado 15 o entre el día 15 y el día 22, aunque la referencia es al grado, ¿no? La referencia es al espacio, no al tiempo específicamente. Ahora, el mecanismo, por lo tanto, el sistema de la encarnación es algo que hay que buscar, en realidad, en el mensaje sexto. Toda la forma de presentación de la iniciación crística está asociada al hecho de la iniciación crística mismo, del nacimiento del Cristo. Pero el mecanismo en sí hay que rastrearlo en otras partes, ¿no? Y sobre todo, tomar en cuenta que el descenso se produce entre Capricornio y Cáncer. A su vez, Cáncer presenta el recurso del retorno a la mística, ¿no? Hacia el final de la introducción, después de hacer la referencia, ¿no?, al Encarnatus, dice: voy pues a dar un resumen de este retorno a la mística, o sea, el sexto mismo, ya mencionado, que es el tema a seguir para todos aquellos que desean retomar el saber de la tradición y así convertirse en la vanguardia de los portadores de la antorcha que debe alumbrar a las generaciones futuras. Las ideas fundamentales son evidentemente de carácter breve y hay que imaginar todas las consecuencias y los efectos a obtener. Es como un esquema sobre el cual habrá que construir el resto, ¿no? Al fin de no perdernos en análisis demasiado minuciosos, doy los elementos en bruto, entregándolos así a la meditación de cada uno. Un ejemplo de cómo están dados estos elementos, así como dice acá, ¿no?, en bruto, como el material sobre el cual se realiza la meditación o con el cual se realiza la meditación. Un ejemplo es la disposición de los 8 triángulos, ¿no? Ahora, el descenso, por lo tanto, es el paso o el movimiento de ese rayo de luz. El Cristo es un rayo también del Espíritu Universal cristalizado, dice el texto, ¿no? Está también la referencia al Cristo en vosotros que hemos analizado en el mensaje séptimo y en las epístolas de Pablo y también en la conclusión del Yuga Yoga, ¿no? Entonces, esta idea o este conjunto de ideas es el que permite dar su verdadera dimensión a la afirmación que hace Eliade. La afirmación del Eliade es una afirmación muy general y también es adecuada. La situación es que, visto así como la afirmación de un historiador, de un científico que hace la historia de las religiones, la historia del pensamiento religioso, visto así o considerado en términos reales, habría que decir sí, en efecto, la iniciación consiste precisamente en ese mecanismo de retorno del héroe redentor. Y ese retorno está representado de muchas maneras, ¿no? Como muerte, en general, como muerte y resurrección. En el caso de Marduk, en la introducción del propósito 18, la referencia es esa, ¿no? Marduk está en la tierra, pero entonces él realiza un viaje al submundo, ese descenso, ¿no? Esa involución en la materia. Allí la involución en la materia está representada como inmersión en las aguas primordiales, pero sabemos que las aguas primordiales corresponden a la eclíptica. Luego, ese viaje de Marduk está en relación con posiciones en la eclíptica y particularmente con Capricornio y con Cáncer. Cáncer son las aguas, ¿no? El triángulo de las aguas en la arqueometría de Centips, el triángulo pero de las aguas vivas. Asimismo, en el caso del pensamiento iraní se produce el descenso y ese descenso de Marduk para derrotar a Tiamat, el monstruo de las aguas,
es el que permite luego un retorno del héroe que desciende y que vuelve a pisar la tierra. Ese volver es eso a lo que Elíade se refiere, ¿no? El renacimiento del héroe. El renacimiento del héroe, por lo tanto, del héroe que ha muerto, ¿no? En el caso del pensamiento egipcio, del héroe que ha sido fragmentado, Osiris, ¿no? Su renacimiento, o sea, su reconstrucción, el rearmado de Osiris, se produce gracias a las artes mágicas de Isis, por un lado, al conocimiento mágico de Isis o de Chandra, o de los propósitos, que son los que van a unir, en definitiva, los dos extremos. ¿De qué modo se puede pasar de Capricornio a Cáncer? No podemos pasar por el centro de la circunferencia, ¿no? No hay forma de pasar. El paso, por lo tanto, es por los dos lados de la eclíptica. Y si es por los dos lados de la eclíptica, pues va a terminar en Cáncer, ¿no? Si es por los dos lados de la eclíptica, el camino del retorno está marcado por los 36 propósitos. Son los mediadores, en efecto, entre el quinto y el sexto. Esa es la razón por la cual el sexto es inabordable sin los 36 propósitos. Si lo contemplamos todo desde esta perspectiva, ¿no? La pregunta que habría que hacerle a Elíade es: ¿y cómo ocurre ese regreso del héroe redentor? ¿Cómo se da? ¿Cómo ocurre, por ejemplo, el retorno de Viracocha, ¿no? ¿De qué modo? Si inicia su viaje en el paralelo 30 sur, o más al sur todavía, ¿no? En las nubes de Magallanes, con un destello, si inicia ese viaje con la aparición de la luz, como tiene que ser, ¿no? Es el rayo de luz el que desciende en la encarnación. Si ese viaje se inicia allí, ¿por dónde tiene que hacerse ese recorrido, ¿no? Pues si es de Capricornio a Cáncer, tiene que hacerse por el zodíaco, es decir, por los 36, traduciendo el mito a diferentes niveles, ¿no? Ese mismo es aquel del que habla Virgilio, en referencia a la Edad de Oro, ¿no? En la égloga, cuando menciona el hecho de que ya volverá el que retornará como el rey de la Edad de Oro, y apareció en eso, en la Edad de Oro, en el Satyayuga anterior, hace 25.920 años, ¿no? Entonces, ese ciclo es el que, o es a ese ciclo al que se alude cuando se habla de Viracocha, ¿no? Porque el mismo es Saturno, y siendo Saturno, por lo tanto, es Capricornio, pero es este Capricornio, el de hace 25.920 años, ¿no? No el de 0 grados de Capricornio, sino el del grado 30 de Capricornio, el que está entre Capricornio y Acuario, allí donde la naturaleza de los dos se reúne, ¿no? Entonces, a partir de eso empieza el descenso, pero el descenso solo es posible a través de los 36. Si lo vemos en el mecanismo del gran arcano, la situación es la misma, ¿no? Entre el punto de luz de la parte luminosa del arcano y el cruce de las cabezas, o el enfrentamiento de las cabezas de las serpientes que corresponde a Agna, pues entre estos dos chakras lo que hay son los 36 propósitos, ya que ellos son mencionados como sistema, como mecanismo entre el quinto y el sexto. Así que a la pregunta de Elíade, ¿no? O a la pregunta a Elíade, se trata del retorno del héroe redentor. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo ocurre? En ninguna parte de los escritos de Elíade se puede encontrar una respuesta a eso, ¿no? Porque la respuesta es lo mismo que decir cómo ocurre el descenso o el regreso de Kalki Avatar, o o el regreso del Cristo sufriente, pero como Cristo triunfante, ¿no? Del Cristo abandonado, el del abandono, al del Cristo glorioso, ¿no? ¿Cómo ocurre? ¿De qué manera puede pasar eso? Es la misma idea, ¿no? Cuando el maestro hace el análisis de aquel mandamiento fundamental del pensamiento crístico, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida, ¿no? Y el maestro dice, está bien eso de amar y todo, está bien en general, porque en el arte de la nueva era advertido, ¿no? Todas las doctrinas de amor han aportado su mensaje al mundo, y el mundo sigue tan insensible, etcétera, etcétera, ¿no? Así que no es por esa vía.
hay otra, o tiene que haber necesariamente otra, ¿no? Pero en todo caso, el descenso se produce ¿de qué forma? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo vuelve a ocurrir? ¿Cómo regresa el héroe redentor? En el caso del Islam, lo mismo. ¿Cómo regresa el héroe redentor? Que en el Islam es el Imam Mahdi, ¿no? El análisis de Henri Corbin eh, también en forma abstracta, digamos, sin establecer muy claramente relación con algún mecanismo en la historia, algún mecanismo que se cumpla en el tiempo. También él afirma que el descenso del imam, el 12º imam, se ha de entender como el descenso del libro, la manifestación del libro. ¿De cuál libro? Hay que pensarlo, ya que el Islam es al-Kitab, es pueblo de libro, ¿no? Y ellos tienen un libro descendido en un sentido, ¿no? Así como la Torá, así como la totalidad del texto bíblico, ¿no? Entre Antiguo y Nuevo Testamentos, para todos los pueblos del libro. Entonces, ¿de qué modo puede ocurrir ese retorno? ¿Cómo regresa Viracocha, ¿no? En relación con América Central, lo mismo. ¿Cómo regresa Quetzalcóatl? ¿De qué modo se produce su retorno? Y con todos los héroes redentores. ¿Es real? La afirmación de Elíade es real. ¿Cómo ocurre? Eso es otra cosa. No puede dar cuenta de eso porque ahí no debería haber escrito un texto sobre historia de las religiones, del pensamiento e ideas religiosas, ¿no? Sino historia de las iniciaciones, ¿no? El pensamiento e ideas iniciáticas. Ahí podría haberse explicado de alguna forma, ¿no?, el mecanismo de ese regreso, porque se trata en efecto de un mecanismo, el mecanismo de encarnación. Ahora, a partir de eso, aceptando el hecho de que en efecto la iniciación tiene que ver con ese tema, la siguiente idea es, bueno, si es así, ¿en qué consiste ese regreso? ¿Y de qué modo se produce esa encarnación? ¿De qué forma? ¿Cómo hay que buscar acceso a ese sistema, ¿no?, a ese mecanismo? Una vez que el maestre afirma la idea o la realidad del incarnatus est, el descenso del rayo hacia las tinieblas, una vez que habla de esto, empieza a estudiar o a presentar el mecanismo de retorno a la mística, ¿no? Y eso es un libro. Así que la idea completa tiene que ver con el hecho de que esa encarnación es ese paso entre el quinto y el sexto, pero el mediador, el mesites, el intermediario, el mohamedien, es precisamente el sistema de los propósitos y del sistema de los propósitos, particularmente aquellos tres que están vinculados al pensamiento islámico, lo cual es completamente normal, ¿no? Entre la primera y la segunda venida, el evento que ocurre en la historia es la presencia del profeta, ¿no?, de Mohamedien, del mediador, del intermediario, del medium, ¿no?, que es el que va a conectar el mundo de arriba con el mundo de abajo, como quiera que lo veamos, o el paralelo 30 norte con el paralelo 30 sur. Y eso se va a producir en la mediación, en la medianidad de entre los dos paralelos, ¿no?, entre los 27-23 del un paralelo y los 27-23 del otro y los 27-23 del otro paralelo, ¿no? Es entre los dos paralelos o trópicos donde tiene que aparecer el mediador, el mesites, ¿no?, el intermediario. De cualquier forma que lo veamos, en efecto, es esa la definición más adecuada de lo que es iniciación. Pero allí no se está explicando y no se puede explicar y tampoco hay necesidad de hacerlo. Eh, y ya sabemos que sí, se trata de eso. Afirmamos que tiene un mecanismo, no es de cualquier forma. De hecho, el mecanismo iniciático tiene que ver precisamente con eso, pero ese mecanismo de iniciación incluye un conjunto de textos, ¿no?, un conjunto de obras, ya que ese descenso es el descenso del libro, o de los libros, o
de las obras, como quiera, ¿no? Porque lo que encarna es el verbo. El verbo se hace carne, dice el texto, ¿no? Porque si no hace carne, no puede actuar entre nosotros, no puede habitar entre nosotros. Así que para que habite, debe encarnar. Pero para encarnar, tiene que haber una forma en la que ocurra esa encarnación. Al proceso en sí se le puede llamar, y se le llama, y a eso corresponde iniciación. Ahora, si eso es iniciación, ¿eso qué tiene que ver, no, con la realidad individual? ¿Cómo es que la gente busca la iniciación o alcanza la iniciación? La pregunta sería, ¿la iniciación es conocer ese tema, explicarse cómo ocurre ese descenso y todo eso? Si fuera solamente eso, la siguiente pregunta sería, ¿y para qué necesita alguien tener esa información? ¿Cuál es la idea? ¿Para qué le puede servir a alguien tener esa información o estudiar ese tema, ¿no? Si fuéramos historiadores de la religión, pues ese sería el interés, saber algo sobre un sistema de ideas que afirma que existen instructores que aparecen en épocas determinadas de la historia humana y que plantean en términos generales una instrucción de características muy semejantes. Todos nacen con el sol en Capricornio, todos tienen una madre virgen, todos tienen una vida marcada por ciertas estaciones arquetípicas en su desarrollo espiritual o en el relato geográfico de lo que se supone haya sido su desarrollo espiritual. Todos son crucificados de una u otra forma, todos viajan al mundo de los muertos, todos resucitan, o sea, todos más o menos cumplen las mismas fases. Luego se espera la resurrección de todos, pero lo que nadie puede decir es cómo ocurre, de qué modo se da. Si la finalidad de la iniciación fuera saber que eso es de esa forma, pues la simple lectura de estas afirmaciones, tal como aparece en el tercer mensaje, en ese cuadrito, ¿no?, que el maestro toma de una revista cubana, donde se establece, donde se plantean los nombres de varios Cristos en distintas épocas, ¿no?, alrededor de 12, 13, en qué épocas vivieron, y la idea allí es explicar que la iniciación crística, que la encarnación en dos fases, primera y segunda, que una primera aparición del sistema tradicional al origen de los tiempos va seguida de una afirmación. Esto que es el origen tendrá eventualmente un final y en ese final regresará con toda gloria y todo lo demás en el caso del cristianismo, pero la tonalidad, el mecanismo es idéntico en todas las religiones, en todas las doctrinas, en todas las leyendas, la afirmación es idéntica, ¿no? Se produce un nacimiento arquetípico originario, consiste en un sistema de medidas, entre otras cosas, porque se trata de medidas las que entrega Saturno a Júpiter. Esas medidas están representadas por esa vara. Y esa vara es la que se extiende de Capricornio hasta Cáncer. Ese es el eje. Pero no hay que verlo en el sentido geométrico simple, sino si las cosas van de Capricornio a Cáncer, pues solo pueden ir por un lado, por otro o por ambos. Si va por ambos, el sistema es el sistema de los 36. Entonces, todos esos aspectos para tratar de ver muy bien. Si la iniciación es eso, ¿cómo se da? Si el sistema es a través de textos, ¿para qué la investigación de estos textos le puede servir a alguien, ¿no? Si la idea es escribir un trabajo, el gran libro sobre el misterio de las encarnaciones, bueno, entonces tiene sentido buscar allí la documentación que permita saber que eso es real o que eso ha ocurrido, ocurre, seguirá ocurriendo, ¿no?, como algo que forma parte de la manifestación universal, como un hecho en sí. ¿Dónde entra entonces la investigación de cada quien, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Pues esa es la parte a la que hay que dedicarle un poco de análisis, ¿no? Hay que considerar. ¿Y eso para qué sirve, no? ¿Cuál es la idea de estudiar esos temas?
para empezar a abordar cuál es la idea, lo primero que hay que hacer es revisar cuál es la idea de avatar que tenemos, ¿no? Sabemos que es un descenso. Eso es lo que la palabra significa, ¿no? Pero esa idea es utilizada por el maestre en muchísimos contextos y hay una reflexión que la hace, ¿no? Sobre el hecho de que la humanidad debe comprender su extracción. Extracción es otro modo de decir avatar. ¿Se trata de una extracción o se trata de un descenso? Eso mismo es la expresión avatar. Pero en este otro aspecto, el maestro dice, es la humanidad la que debe entender su extracción. Luego, hay que dejar de considerar que esa encarnación es la encarnación de un individuo, ¿no? O que ese retorno es el retorno de un individuo. Otra cosa es que los textos nos hayan presentado un personaje que sirve como eh, el tema a través del cual se puede hacer patente todo este conjunto de hechos, ¿no? Que acompañan el desarrollo de la experiencia humana a lo largo de milenios, ¿no? El hecho de que se presente a un personaje no significa que se trate realmente de un personaje. En el propósito 18, en la afirmación de la introducción está escrito, ¿no? Puede tratarse de una colectividad realizando el espíritu crístico. Cuando se piensa en una colectividad que realiza el espíritu crístico, entonces la posición de quien investiga se modifica. Quien investiga ya no está analizando un conjunto de situaciones referidas a la llegada de alguien, ¿no? O al cumplimiento de una profecía o de un sistema de pensamientos tradicionales que es muy semejante en muchos lugares, ¿no? Ya no se refiere a eso, porque si se trata de esta segunda situación, pues la investigación es una investigación sobre el papel de cada quien en relación con ese mecanismo, pero no en relación con el mecanismo en el sentido de estudiar algo externo a cada uno, sino más bien en el sentido de incluirse cada quien en ese mecanismo o entenderse en ese mecanismo. Si algún sentido tiene la vida humana, ¿no? Está en relación con esta segunda situación. No se trata entonces de una investigación sobre alguien o algunos que a lo largo de la historia han tenido esos nombres, ¿no? Krishna, Buda, Zoroastro, Maní, Mohammed, Jesús. No se trata de una investigación externa sobre algo externo, ¿no? A quien hace el trabajo de investigación. Se trata de, sin que al comienzo sea muy claro, se trata de la investigación sobre la última realidad de cada quien, de cada uno. No se está buscando datos sobre un personaje externo a quien quiera que realice ese tipo de estudios, ¿no? o esta clase de búsquedas. En el fondo, aunque al comienzo pueda parecer así, como algo que alguien estudia desde fuera, tal como lo hace un investigador desde fuera de una situación, con toda la objetividad, asumiendo que la investigación sea en serio y cuente con los recursos adecuados, se lleve adelante con las obras competentes en esos temas y a través de las ciencias que son las únicas que pueden explicar cómo ocurre este misterio, ¿no? Como estas ciencias, ¿no? La astrología, la alquimia o la magia. Eso es lo que explica entonces la finalidad última de la magia. ¿Para qué son los actos mágicos, ¿no? Las operaciones mágicas en sus fases de brujería, actuando sobre el físico, de magia, actuando en el mundo sublunar, es decir, entre el Sol y la Tierra, en la Luna, es decir, en el sistema de los 36 también por Chandra, o actuando
en el campo de la alquimia, ¿no? En el sentido de 4 elementos y 3 principios para lograr la medicina universal, el cumplimiento místico y el oro filosófico, ¿no? El oro potable, la piedra filosofal, que es el Cristo, se ha dicho, ¿no? Lo mismo, ¿cuál es la idea de entender el misterio de la piedra que se talla, ¿no? En la masonería? Cuando la masonería habla de la necesidad de pulir la piedra, tallar la piedra bruta y convertirla en piedra tallada, pasar de lo amorfo a lo que adquiere la verdadera forma de un cubo perfecto, la piedra tallada, cubo porque es inherente a los misterios menores también, ¿no? La francmasonería. Pero, ¿por qué no se puede ver la relación entre la piedra en general y el trabajo de las piedras en general, mucho más general, que permiten la construcción del templo de Dios? Pero es que las piedras y el templo de Dios no son ajenas a la afirmación aquella de que los primeros constructores no conocían la posición de cierta piedra, ¿no? Y la relegaron, la tiraron al basurero literalmente, ¿no? Porque no sabían dónde iba la piedra. ¿Cuál es la diferencia que puede haber? Ambas son piedras. La piedra que ha de ser tallada, la piedra que es tallada, la piedra que es fundamental, que es piedra como aquella de la cual no se sabe su posición, y su posición solamente puede verse una vez que las 4 columnas han sido erigidas y sobre ellas se ha colocado el octógono, que a su vez sustentará la circunferencia, ¿no? Que permitirá situar la linterna en el centro donde realmente encaja la piedra, ¿no? Que es la misma del piramidión, el lugar donde el fénix desciende, ¿no? Para el renacimiento de su padre, ¿no? Cuando viene de Etiopía, ¿no? Entonces, no hay diferencia, se trata de la misma piedra. Así que la investigación del mecanismo del Incarnatus Est no es una investigación de un tema ajeno a quien lo investigue. En el fondo es la investigación de sí mismo, aunque al comienzo no quede muy clara la idea, ¿no? Y uno suponga que está investigando un tema externo, un tema interesante, hasta extraordinario, ¿no? Por el tipo de informaciones que es necesario recabar, el lenguaje que hay que ir adquiriendo, las formalizaciones complejas, todas de naturaleza simbólica, que se refieren a todas estas instrucciones. Entonces, aún así, no alcanza a dar la respuesta completa a por qué alguien se dedicaría a una investigación de este tipo, ¿no? En realidad, la única razón, la verdadera razón por la cual alguien puede dedicarse a una cosa así, uno puede suponer, no, yo me dedico porque el tema es interesante, ¿no? A mí el esoterismo siempre me ha gustado, o esta idea del Cristo y de contemplar estas realidades que eh, aparentemente eran de propiedad de las diferentes religiones y que empezamos a ver la situación es exactamente al revés, ¿no? En realidad las religiones lo que han hecho es apoderarse de pequeñas lecturas de este gran sistema que es la tradición iniciática de todos los tiempos, ¿no? La tradición iniciática a la cual sirve el maestro, ¿no? Él dice, yo solo me considero un servidor de la gran tradición iniciática, nada más. Entonces, es de allí de donde se han derivado las religiones. ¿Cuándo? Cuando han querido conservar la personalidad. Mientras que cuando el énfasis ha estado puesto en la individualidad, pues ese es el mecanismo de instrucción de la tradición a través de sus escuelas de iniciación, sus colegios iniciáticos, sus centros de maestros, ¿no? Con lo que veíamos ayer, eso de que no hay que buscar mucho al organizador de algún plan, hay que entender acá más o menos la misma idea, ¿no? O sea, el hecho de que existan o hayan existido escuelas de iniciación, colegios de iniciación o centros de maestros, no dependen de que personas físicamente se hayan dedicado a constituirlos y
hayan tenido la precaución de fijarse de dónde viene esa tradición, cómo estas escuelas o colegios la encarnan y luego de qué manera la transmiten. No tiene que haber necesariamente ocurrido así, por lo menos no en la forma de planificación casi conspiracionista, ¿no? En la que nosotros podríamos entender o solemos entender este tipo de cosas, ¿no? Sino más bien si vemos todos los fenómenos que se dan en la historia, ¿no? Por ejemplo, la manera en que trabajaron las órdenes de Asasís, la orden templaria, las órdenes de los templarios, ¿no? La forma en la que trabajaron los trovadores, eh, los que llevaban los que cantaban las gestas, es decir, las búsquedas, la cuesta, la investigación realmente de los principios crísticos, ¿no? A través de los misterios del Grial, y luego en el movimiento, por ejemplo, de los grandes alquimistas, ¿no? De los siglos XV, XVI, XVII, de aquellos como Mayer o como Kunrad, que sintetizaron la ciencia, los mundos de arriba, ¿no? La ciencia astrológica, con la ciencia arqueométrica, con la cábala, con los misterios de la alquimia y en grabados representaron todo eso. Entonces, y luego de la actividad de ellos, cómo fue surgiendo ese sistema que fue el Ludibrium de los Rosacruces, ¿no? De qué manera Johann Valentin Andreas, ¿no? El teólogo luterano, rescató el pensamiento hermético, el pensamiento alquímico, el hermético de los egipcios, el alquímico de los árabes, el neopitagorismo y el pitagorismo en sí de los griegos, y cómo todo eso sirvió a una transmisión de un misterio parecido, porque en el fondo, ¿qué buscaban todos ellos? ¿No? ¿Qué buscó o qué buscaron luego de la Guerra de los 30 años, ¿no? De enfrentamiento entre los que llevaron adelante la reforma con los jesuitas que llevaron por debajo y por dentro la contrarreforma, ¿no? ¿Qué buscaban ellos a través de todo eso? Ese enfrentamiento lo que quedó fue el sistema de la masonería histórica, ¿no? El de 1641 y especialmente el surgimiento en masa de las logias inglesas, ¿no? En 1717. Y luego el movimiento de los Rosacruces, ¿no? A inicios del siglo XVII mismo. O sea, ¿qué buscaban todos ellos? ¿Había alguien que transmitía de un sitio a otro la misma idea? Cuando analizamos sus búsquedas, sus trabajos, sus investigaciones, se trata de eso, del renacimiento del héroe. En el caso de los Rosacruces y en el caso de los alquimistas, la idea es mucho más notable, ¿no? Esa es la razón por la cual promovieron el cultivo de las ciencias, ¿no? Y dieron origen en un sentido al Aufklärung alemán, al iluminismo francés, al siglo de las luces, ¿no? A la ilustración como sistema filosófico, ¿no? Pero ¿qué era lo que se buscaba? Lo que se buscaba era el conocimiento. ¿Por qué? Porque ese conocimiento es lo que corresponde a Saturno. Ese es el que transmite los conocimientos arquetípicos originales. Por eso, la idea del arqueómetro se sitúa en la conjunción Saturno con el Sol en el grado 15 de Capricornio. La referencia es a un sistema de medidas, a la Akamatra, a la medida antigua, la medida de todas las cosas, ¿no? Pero la aparición de un sistema de medidas, la actualización o el replanteamiento de un sistema de medidas es esa misma función, exactamente. Esa es la que hace Saturno frente a Júpiter, ¿no? Y son, ya que se trata de Saturno, son medidas en el tiempo, en el círculo del tiempo, por lo tanto en la eclíptica, por lo mismo en el zodíaco, sobre los signos zodiacales, y son medidas que ponen en relación los colores con las letras, con las notas musicales, con las construcciones del mundo antiguo, con las tonalidades en la música y con los semitonos y todo eso. Entonces, la idea fundamental es esa, ¿no? Sí se trata de un renacimiento, claro, pero ¿cómo? ¿Cómo ocurre? Para que ocurra es necesario un mecanismo. ¿De qué naturaleza? Un mecanismo de iniciación. Y esa iniciación ya decimos que tiene esta finalidad o tiene este como su objetivo, ¿no? La comprensión de ese renacimiento. Pero además, no solo la comprensión de ese renacimiento, sino que
quien realiza la investigación empieza considerando el tema como algo externo a él, pero nadie, en el fondo, nadie se dirige a un tema de esa clase sin terminar a la vuelta de un tiempo entendiendo que no está investigando una cosa ajena a sí mismo, sino la única cosa más interna a cada quien que uno mismo, ¿no? La única cosa que realmente le interesa a todo individuo en todas las épocas, ¿no? Al comienzo, la investigación suena a cosa exterior y se realiza como la investigación de algo que a uno le interesa, le importa, le llama la atención o lo que fuera. Pero si el estudio sigue un poquito más allá, la prueba o lo que se va a comprobar es que no se trata de una investigación sobre algo externo. Esa afirmación que está puesta en uno de los propósitos, cuando se pide a los estudiantes que estudien más, aunque después tengan que olvidar más, es para enseñarles a interesarse en ellos mismos, dice el texto, ¿no? Porque el tema del incarnatus est no compete a un individuo. La idea verdadera de un arquetipo, la idea completa, es que ¿de qué se trata un arquetipo? Es un modelo antiguo, si quieren, anterior es el modelo, pero todas las cosas que son modelos son modelo de algo, ¿sí? Entonces, está el modelo, pero eso modela, da su modalidad y da su forma a una materia, ¿no? Y en esa materia es donde entra cada quien, o más bien, esa materia es cada quien, sin ninguna duda, ¿no? Así que la finalidad última de la investigación, como la finalidad última del pensamiento simbólico, pasan por el corazón, ¿no? Por la cardiognosia de quien realiza la investigación. O sea, pasa por el centro de sí mismo, ¿no? Por el corazón del sí mismo de cada quien. Y eso lo que hace es entender que el renacimiento del héroe redentor, es el renacimiento de cada quien, a su vez, estudiado como un tema ajeno a cada quien, en principio, ¿no? Pero si la investigación continúa, hay un punto en el cual se produce la identificación. Y si se produce la identificación, entonces el tema de investigación ya no es algo externo a uno, sino lo más interno de cada uno. Ese es finalmente el tema último, que a esa interioridad, la más honda de cada quien, no le demos algún nombre, no significa que no sea ese el tema. Ese es el único tema, ¿no? La verdadera interioridad, en el sentido de, ¿y para qué sirve todo esto, no? ¿O por qué todo esto llama tan intensamente la atención cuando alguien de verdad empieza a investigar, ¿no? ¿Por qué se convierte en el tema fundamental? Pues porque tiene que ver con lo más interno de cada quien. ¿De qué otro modo podría ocurrir esa afirmación de Pablo, ¿no? Alrededor de Cristo en vosotros, ¿no? ¿De qué modo podría darse? No es una religión, por lo tanto, no hay manera de creer, ¿no? En que así puede ser. Y si se creyera en que así puede ser, sigue presente la pregunta, bueno, si así puede ser, ¿cómo puede ser? Si eso podría ser, ¿de qué modo podría ocurrir o podría haber ocurrido? ¿Cuáles son los elementos con los cuales puede ocurrir y puede darse ese hecho, ¿no? Eso de que el estado crístico se produzca en cada quien, ¿no? En vosotros. ¿De qué modo? ¿Cómo puede ocurrir? ¿Cómo puede ser un estado universal, ¿no? Al cual no solo que los hombres tendrían que aspirar, sino que tienen obligación de acercarse, ¿no? U obligación de realizar. Es el único punto, ¿no? Donde terminan finalmente todas las preguntas, ¿no? Las preguntas sobre sí mismo, las preguntas sobre la naturaleza, sobre el mundo divino, sobre la naturaleza del mundo físico, la naturaleza del plano humano en el que cada uno de nosotros está por ahora. Y ese es el lugar donde terminan las investigaciones, ¿no? Y es hacia allá, hacia donde va todo. Así que existe
además existen en ese proceso de búsqueda las estaciones de la identificación. La primera, la que se anuncia como fundamental en el quinto chakra, en Vishuddha. De ahí la noción de pureza, ¿no? Porque termina la heterogeneidad, la que divide entre el iniciador y el que busca la iniciación. Termina, ese estado dual termina, desaparece, ¿no? Porque se comprende que lo que se busca en la imagen de ese arquetipo o a través de ese arquetipo se está buscando otra cosa que no es algo distinto del sí mismo, pero esta vez puesto no como un eslogan del self, ¿no? En el trabajo Jung, en los trabajos de Jung, ¿no? La realización del self, o sea, del sí mismo de alguna forma. Esto que parece puesto como un lugar común, ¿no? Se trata de la comprensión de sí mismo, la realización de sí mismo, del sí interno, del self, del yo superior y todo ello, que se pone de una manera así como algo que se buscara por fuera, ¿no? ¿Dónde se va a buscar al sí mismo si no es al interior de cada quien? ¿Cuál sería la idea de buscarlo en una serie de temas, de arquetipos, de modelos y de símbolos que son externos y ajenos a cada uno de los individuos, ¿no? Eso está bien para hacer, de nuevo, un trabajo sobre la historia del pensamiento religioso y su fenomenología tan curiosa, ¿no? Tan curiosa como para hablar de que un instructor viene, muere, viene, cumple una misión, vive de cierta forma, muere, desciende a los infiernos y renace. De nuevo, ¿cómo es que renace? ¿Por qué todo el mundo habla de eso y nadie puede precisar el mecanismo, ni decir cómo se da, ni cómo ocurre, ni cómo podría ocurrir? Bueno, en la literatura, tal como la vamos viendo, pues allí está. El descenso empieza en tal sitio, aquí se ubica en tal fecha, en tal libro, esta expresión. Y si continuamos investigando, en este otro libro está la conclusión. Cuando reflexionamos sobre Capricornio y Cáncer como las dos puertas, la una, la puerta de la oscuridad, el polo de Horus también, perdón, la una, sí, el polo de Set o el polo de Sat, entre Acuario y Capricornio, el polo de Sat, mientras que el otro polo es el polo de la luz, de Our, de Horus o de Or, de la luz en definitiva, ¿no? Aor. Entonces, y cuando sabemos que por el un polo entra y desciende y por allí mismo sale el principio divino, mientras que el polo de los hombres está al otro lado. Pero es que el otro lado también es el punto, es el otro lado, entre comillas, es el punto donde el descenso se completa, el descenso concluye. El descenso es de Capricornio a Cáncer. Por lo tanto, si el uno entra y sale por Capricornio, mientras que los otros tienen como punto de entrada Cáncer, pues entonces se trata del mismo. Solo nuestra condición de encarnados en el universo material en el que vivimos nos hace olvidar en un sentido, ¿no? Ese verdadero origen. Por eso la historia del Graal, el tema del Graal es encarado como una memoria, ¿sí? ¿Memoria de qué? Pues del origen divino, ¿no? De la condición divina de cada quien. Ese es el Santo Graal como experiencia individual, ¿no? Es la memoria, pero la memoria de Dios, pero ya no la memoria de un Dios externo, ¿no? Que incluso, de quien incluso se estudia su manifestación, su hijo, su segundo plano, el mundo de la forma, como un tema ajeno a quien realiza esas investigaciones, ¿no? No es un tema ajeno. Cuando se investiga eso, lo único que uno está haciendo, lo sepa o no, es investigándose a sí mismo, ¿no? Pero como no se conoce, entonces empieza estudiando algo que parece ser exterior a él mismo, ¿no? Si no, si esto fuera así, entonces no tendrían sentido afirmaciones como es identificación o purificación de Vishuddha, ¿no? Ese centro de crucifixión que está detrás de la garganta entre el quinto y el sexto, con ese nombre, centro de crucifixión, ¿no? En esa misma posición, en relación con ese prana
de los Panchavayus, ¿no? En relación con esa laringe que emite el verbo, que es el principio mismo y que es el que comunica entre sí todas las cosas, ¿no? Tampoco se entendería la idea del mensaje sexto como la invitación a la identificación, que el maestre toma claramente en el mensaje sexto, ¿no? En la misma introducción, cuando hace la referencia a uno. Con esa frase, ¿no? Es la experiencia a la que yo invito, dice él, ¿no? A cada quien más o menos, ¿no? ¿Y cuál es esa experiencia? Pues es la experiencia de la identificación. El tema que puede sonar demasiado, ¿no? Y que podría interpretarse de una manera un poco retorcida, ¿no? con, eh, con demasiado entusiasmo dedicado a la divinización de cada quien, ¿no? Pues si dejamos lo retorcido del asunto que no tiene por qué darse y asumimos la propuesta en términos reales, lo que se dice en la página 59 del arte en la nueva era es eso, ¿no? El texto dice, cuando tú cantas de Víctor Hugo, a ver, el texto ha hecho una referencia, ¿no? A la curación del lisiado a las puertas del templo. Viene hablando de uno desde por acá. A ver, dice, el arte en la nueva era, el sexto mensaje, pero también el arte como tema. El arte evidentemente no tendría necesidad de ser explicado, sobre todo en su sentido profundo, en el cual voy a abordarlo. Pero en fin, para los que no están abiertos a este ideal, hay que pensar, sin embargo, en una cierta educación general. Hay algunas cosas primordiales a saber, y el artista, él mismo, ha intentado hacerlo sentir plenamente al mundo como uno cuando dice, el artista no es en ninguna parte su propio maestro, él pertenece al mundo. Entonces, ¿quién es el maestro del artista? El mundo. ¿Para quién trabaja el artista? Para el mundo. ¿Cuál es el punto de partida del artista? El mundo mismo. ¿Y hacia dónde va? Pues a la realización completa del mundo. Así que todo este mecanismo que el maestro analiza utilizando la idea de uno aquí, del compositor, sigue un poquito más acá. Por esto es útil que el mundo comprenda al artista. Saber que Rafael no puede ser superado es aceptar una opinión corriente, es juzgar de una manera banal al pintor de la transfiguración. Si nosotros dejamos de ver el discurso solo como el relato sobre algo y empezamos a fijarnos desde la perspectiva del símbolo en que las palabras, los temas, las ideas se presentan como señales, señales de otra cosa que no es evidente a primera vista, que hay que buscar internamente en el texto, pues el siguiente tema a la relación del artista con el mundo es el tema de la transfiguración. Lo siguiente es la curación del lisiado a la puerta del templo, pero por mediación y con una idea, ¿no? La referencia a esas columnas. Se observará que los pilares de este templo no existían en la época, ni siquiera en alguna arquitectura de otra nación. Fueron inventados por el propio artista. No puede pensar que esos pilares son un recurso pictórico que utiliza Rafael, ¿no? En la curación del lisiado. Las columnas salomónicas a las que ya hicimos referencia, ¿no? Pero el tono del discurso dice que esas columnas fueron creadas por el propio artista. Y ahora hay que pensar, ¿no? Al que venciere lo haré columna del templo de mi Dios y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo, ¿no? Y la referencia a Inri. Entonces, columnas del templo de mi Dios, a quien venciere, ¿no? En el trabajo, pero columnas del templo de mi Dios. Pero a su vez, columnas que no existían en ese tiempo, en el tiempo de la curación del lisiado, ¿no? A las puertas del templo. Tampoco en el tiempo en el que instruía a ese personaje que está dentro de ese templo en el olfato, ¿no? Si ustedes toman un lente de aumento y miran al personaje que está presidiendo aquella mesa,
a cuyos pies se encuentra la colectividad iniciática de la época de los peces, perfumando, es decir, en el primer chakra. Y si ustedes observan, pues, y aumentan la imagen de ese personaje, van a reconocer inmediatamente un perfil, ¿no? En un ángulo que nunca aparece porque el personaje siempre ha sido retratado de frente en un máximo en cierto escorzo. Nunca ha sido retratado de atrás para adelante, ¿no? Nunca. No existen imágenes así, excepto en esa pintura, ¿no? Entonces, la ampliación del dibujo les va a mostrar inmediatamente, ¿no?, quién es ese personaje que expone ante un público de actitud diversa, dice el Gurú Ferriz cuando analiza la pintura del olfato, ¿no? También, quién es esa, y ahí están pues aquellas columnas, ¿no?, que no existían en la arquitectura ni siquiera de algún otro país, ¿no?, sino que esas columnas fueron creadas por el mismo artista, ¿no? Pero ¿de qué modo el artista crea esas columnas? Pues al que venciere, ¿no?, lo hace columna y le da esa forma espiriforme, ¿no?, de la columna salomónica, ¿no?, ni dórica, ni corintia, ni jónica, sino salomónica, ¿no? O sea, con la unión de tres mecanismos, ¿no?, Sol, Om, Mun, Shilme, aquel que hemos estudiado ya, ¿no?, como Salomón, como la Jerusalén celeste, etc. Entonces, en definitiva, el proceso de Incarnatus Est no es algo que le ocurra a alguien fuera de cada quien. Se estudia como si fuese algo externo a cada uno, ¿no?, como un tema con el cual uno se relaciona, se pone en relación, pero debería estudiarse mucho más como el verdadero significado de la vida de cada quien, ¿no?, como la oportunidad de percibir realmente, ¿no?, la razón de haber encarnado, el porqué de una encarnación. Uno podría decir muy bien, en alguna encarnación me plantearé el problema. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, ¿no? El problema se ha de plantear en cuanto nuestra mente se pone en relación con él, no en alguna otra encarnación. Se plantea desde el primer momento en que se establece el contacto, porque ese es el único tema, ¿no?, al que merece dedicarse la investigación de toda una vida que se convierte en existencia, ¿no?, para cada uno, la de cada uno. Ahora, cuando continúa el tema de uno, el texto dice, ¿no?, cuando tú cantas, entonces hay que pensar, hay que mirar la secuencia de la introducción como el aporte de una serie de elementos que nos van a dar la clave hermenéutica de la totalidad del texto. Por eso es una introducción y estamos en ese punto, ¿no? Es bueno, por ejemplo, tener en cuenta que Caravaggio ha remecido toda la aristocrática tradición de la pintura italiana. Él hizo tabla rasa e inicia algo muy particular, una técnica propia, un género personal, y él entrega lo que parece querer revelar. ¿Para qué nos sirve Caravaggio aquí, no? ¿O para qué le sirve a él Caravaggio aquí, no? Para explicar algo, esto, la necesidad de remecer dentro de ese sistema, ¿no?, de encarnación, la necesidad de remecer toda la tradición de la pintura, de hacer tabla rasa, ¿no?, e iniciar una técnica propia, un género personal. Ya no estamos hablando aquí de Caravaggio, no. Estamos hablando de un cuarto que es Caravaggio, ¿sí?, y que tiene la finalidad de esto, hacer tabla rasa, iniciar algo muy particular, encontrar una técnica propia, un género personal. Lo mismo la referencia a Víctor Hugo, ¿no?, y cuando tú cantas. Puede tener un encanto para algunos, pero sus versos son realzados por la canción de cuna de Gounod, por ejemplo. Es decir, una rama del arte viene a socorrer a otra, ¿no? Y en este párrafo hay que buscar más todavía, ¿no?, mucho más. Hay que poner mucha más atención, ¿no?, porque podemos tomar como símbolo cada uno de sus puntos, cada una de sus palabras, ¿no?, cada una de sus letras.
para percibir los elementos implicados en este mecanismo del arte. El texto sigue: entiendo por esto una coordinación de las vibraciones de las palabras con las de la música. ¿A qué suena eso, no? Una coordinación de vibraciones de palabras con las de la música con los colores y así sucesivamente, ¿no? ¿Y esto de qué se trata, no? ¿De qué se trata? Pero acaba de hablar de una técnica propia, un género personal, de remecer la tradición aristocrática. Acaba de hablar de un arquitecto que inventa, ¿no? De columnas que son forjadas por un mismo artista. O sea, podemos leer el texto en presente, ¿no? Hic et nunc, aquí y ahora, y todo el tiempo, ¿no? El texto no es una reflexión, en este punto, no es una reflexión sobre Caravaggio, no es para dar una idea sobre quién fue Caravaggio, es una instrucción sobre cómo hay que hacer realmente, ¿no? Cómo se procede artísticamente. Y luego entiendo por esto una coordinación de las vibraciones de las palabras con las de la música. Y todo esto en el sexto luego. ¿Cuáles son las condiciones para esa encarnación? Todas estas, ¿no? Todas. Incluida la coordinación entre las palabras, las letras, los colores, las notas musicales, etc. Convendría que el mundo comprendiera esto, aun cuando los artistas no quisieran entenderse, ya que no es muy amigable para ellos. ¡Qué maravilla! Producir dentro de un elemento de síntesis. Luego aparece Mozart, ¿no? De la nada. ¿Qué importa conocer bien Don Giovanni si se ignoran las funciones de Mozart en las sociedades secretas? Evidentemente, si uno se contenta con la simplicidad, con la visión exterior de las cosas, como Milton, que define a la poesía simple, tierna y calurosa, lamento no poder seguir por ese sendero infantil. Hay demasiadas cosas llamadas ocultas que se han tornado visibles y demasiado importantes para ignorarlas todavía. Es cierto que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces, hay cosas que se han tornado visibles y no hay peor sordo que el que no quiera oír. Luego, hay que buscar donde las cosas se hacen visibles o donde son aprehensibles por la visión. Y eso es un chakra, y eso es un texto. Y dentro de ese texto es dos capítulos, ¿no? Uno en relación con el fuego y otro en relación con una experiencia personal. También es necesario buscar, o sea, también es necesario no ser sordo, ¿no? Para querer oír. Y entonces allí van apareciendo los recursos, los mecanismos, las maneras en que se da, pero ya no como una investigación externa, sino con la implicación real del investigador. A partir de eso, el investigador empieza a convertirse en discípulo o se convierte en discípulo, porque recibe el darshan, el punto de vista del gurú, o también la iniciación a través del gurú mismo, ¿no? Como Gounod decía también cuando era muy joven, yo y Mozart, y sigue, ¿no? Con el tema de Mozart, yo y Mozart, rectificando más tarde por Mozart y yo, y finalmente adulto adquirió la costumbre de decir Mozart a secas. Y termina el maestre, esta evolución en el pensamiento del gran compositor, Gounod, señala una comprensión a la cual yo invito a todo el mundo. Es la identificación muy conocida en yoga, de los chelas hacia su gurú. Entonces, ¿cuál es la finalidad del sexto mensaje? Pues el autor del sexto mensaje está invitando, ¿no? Una comprensión a la cual yo invito. ¿A quién? A todo el mundo. No es a algún privilegiado o a algunos privilegiados, ¿no? A los que han formado parte de esto o aquello o siguen formando parte de lo que fuera. No, a todo el mundo es la invitación. ¿A qué? Pues a la identificación, al mecanismo de la identificación de los chelas hacia el gurú. Los dos últimos polos, ¿no? Chela gurú, están dados en el quinto propósito, en el quinto mensaje, ¿no? En Vishuddha. Y es hacia eso, hacia donde se tiende, ¿no? Entonces vienen los iniciadores de Gounod, ¿sí? Weber, Alemán, Rossini
italiano, y finalmente música pura con Mozart, ¿no? Que es el gurú, el maestro, el guía, ¿sí? El que califica Gounod, ¿no? A Beethoven de Michelangelo de la música, y dice que Gluck tiene un arte, el músico, ¿no? Gluck tiene un arte comparable con una antigua estatuaria con sus líneas nobles y puras. Entonces, si empezamos a revisar la introducción, a mirar la introducción no como contratapa de un libro, ¿no? Para presentar el libro, para presentar la obra, sino como lo que es realmente un memorándum, un sumario, aquello que aparece en los papers científicos, un abstract, ¿no? Un sumario, donde se establecen las líneas generales, ¿no? El tono general de la investigación, pues la afirmación del sexto mensaje es la identificación. Luego, el incarnatus est termina, concluye, se realiza por completo cuando se produce la identificación. Pero la identificación no es un proceso ajeno a nadie, ¿no? La identificación es algo que le ocurre a cada quien, no como posibilidad, no. El mecanismo está concebido para eso, ha sido creado específicamente para eso, para provocar la identificación. Por eso la invitación del autor al comienzo, antes de hablar del texto, ¿no? Esa es la invitación que hace, a identificarse, ¿no? No puede hacerse una invitación a encontrar algo que no existe, ¿no? No, pues así nadie invita a algo que no hay. Entonces, ¿para qué invita si no hay, no? No es esa la idea. Si se hace la invitación a la identificación, es porque la posibilidad o la obra entera está consagrada a la identificación, a conseguir la identificación. Y para eso se dota al investigador de todos los elementos para el acceso a un discipulado, ¿no? Solo se lo pone en las condiciones óptimas, ¿no? Para que se produzca la experiencia. Si seguimos en el estudio del mecanismo de la encarnación, del incarnatus est, que tiene todas estas peculiaridades, que las podemos investigar desde el inicio de los propósitos, empieza a adquirir sentido aquello del segundo regreso, ¿no? O del regreso simplemente, ¿no? De una segunda venida más bien. En esos términos, todas las primeras corresponden a la primera creación de Adán. Y la forma en la que ocurre la segunda, pues corresponde al mecanismo de identificación en sí. Y podemos ir estableciendo una estructura, un símbolo espacio-temporal y viviente en el cual se inscriben todas las investigaciones de cada uno, ¿no? A través de estos sistemas de relaciones. El momento en que el maestre hace el estudio en la música, ¿no? En la primera parte de la música, el texto empieza diciendo: en este dominio artístico, el compositor puede ciertamente dar